Hermanos, a la distancia tenemos un problema con internet, me dicen, pero no está fluyendo bien, pero estamos grabando, así que cuando termine la reunión se va a subir la grabación para que corra normalmente. Estoy en Génesis 37. Dice el verso 3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Génesis 37, 3 y el 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Bueno, entonces en el verso 3 dice que José era amado por su padre Israel. El verso 4 que sus hermanos le aborrecían. El verso 5 dice, y José soñó un sueño y contólo a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos que estaban alrededor se inclinaban al mío. Y respondieron a sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, contólo a sus hermanos diciendo, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. ¿Qué sueño es ese? ¿Hemos de venir tu madre y yo y tus hermanos a inclinarnos a ti? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre les detenía. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, tráeme la respuesta. Verso 15, hallólo un hombre andando perdido por el campo y le dijo, ¿qué buscas? Respondió, busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, les he oído decir, vamos a Dotán. José se fue tras sus hermanos, y como ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara, proyectaron contra él matarlo. Dijeron del uno al otro, y aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué serán sus sueños. Como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, desnudaron su túnica de colores, lo tomaron, lo echaron en la cisterna estaba vacía, no había agua, sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron una compañía de ismaelitas y sus camellos que traían aromas y mirra e iban a Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho de que matemos a nuestro hermano? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y como pasaban los mercaderes, sacaron a José de la cisterna, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Génesis 37, y usted me va a decir, pues estábamos en Hebreos 11, ¿sí? Estamos en Hebreos 11, pero Hebreos 11 dice, por la fe, José. ¿Se acuerda? Entonces, ¿de dónde salió la fe de José? ¿Y quién era José? Esto es importante porque ¿quién era José? ¿Y por qué José tenía fe? ¿Por qué Hebreos 11 nos habla de la fe de José? La fe es una decisión, pero lo es al igual que el amor, que es una decisión.
Sin embargo, aunque se deciden, no son de manera inmediata fuertes y completos. La fe y el amor se tienen que cultivar y poco a poco hacerse más fuertes y llegar a la madurez. Cuando leímos en el capítulo 11 de Hebreos que José estaba seguro que un día, aunque él estuviera muerto, sus descendientes iban a salir a la tierra que Dios les había prometido. Les dijo, llévense mis huesos. ¿De dónde tuvo él esa fe? Que la fe no nos llega de repente, por ejemplo, como una imposición divina. La fe no de repente cuando la necesito aparece. La fe comienza como una decisión, pero en ese momento es como una semillita. Y toda semilla debe germinar y debe crecer y debe llegar a ser un árbol fuerte, alto, frondoso, pero eso requiere tiempo y requiere cultivo. Por eso digo, cuando habla el capítulo 11 de los Hebreos de la fe de Abraham, de la fe de José, de la fe de Isaac o de Noé o cualquiera de ellos, tenemos que tener claro que es una fe que se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Recuerden que si Dios le hubiese dicho a Abraham, como primera prueba, sacrifícame a tu hijo, yo les puedo asegurar que Abraham hubiera reprobado la prueba. No fue la prueba más fuerte la primera que Dios le pidió, fue la última, al final de su vida, porque la fe tiene que crecer. ¿Cómo creció la fe de José? Es mi pregunta. Entonces, primero, vemos que Jacob tenía hijos de diferentes mamás. Y entonces los medios hermanos no lo querían mucho, más bien lo aborrecían. Lo aborrecían entre otras cosas porque José era un hijo obediente. La historia de José nos va a llevar a hablar del orden de Dios para los hijos, del orden de Dios para los padres. Y otro de los episodios de la historia de José nos tiene que llevar a hablar de cuál es la función de la sexualidad. Pero pensando primero en este orden de Dios para los hijos, José era un hijo obediente. Y la epístola a los Colosenses dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Así que no son muchos mandamientos, ¿no? Es uno. ¿Qué le toca a los hijos? ¿Cuántos de los que están aquí son todavía hijos sujetos a los papás? ¿Cuántos? Bueno, todos los que sean jóvenes, ¿no? ¿Sí? Hijos, obedeced a vuestros padres. No, los casados no, ¿eh? Los casados no son sujetos a los papás, porque son una familia nueva. Los mayores de edad. Pero José era un hijo obediente. Entonces su padre le dijo, ve a ver a tus hermanos cómo están. Lo que pasa es que sus hermanos le robaban al papá. Tomaban animales, los mataban sin avisarle y se peleaban entre ellos. Entonces Jacob le dijo, ve a ver a tus hermanos cómo están. José fue a buscar a sus hermanos y finalmente los encontró. Una de las razones por las que ellos odiaban a José es porque José había tenido sueños. Acabamos de leer dos de sus sueños, ¿no? Unos manojos de trigo cuando ellos estaban cosechando. Y dice, el manojo que yo hacía quedaba en pie y los manojos de ustedes se inclinaban. Luego había 12 estrellas, eran 12 hermanos. Y la luna y el sol y las estrellas se inclinaban ante mi estrella. Entonces los hermanos se enojaron, incluso el papá lo regañó, le dijo, bueno, tú sí ya exageraste, ¿no? Parece que quisieras sentirte superior a nosotros. ¿Qué son los sueños? Bueno,
Todos soñamos. Es parte de la manera en que trabaja nuestro cerebro y nuestra mente. Aunque no nos acordemos, todos los días soñamos. A través del sueño nuestra mente empieza a acomodar cosas que en el día nos quedaron un poco confusas. También soñamos impresiones fuertes, deseos reprimidos, algunos recuerdos. A veces nuestros sueños, pues como son esa parte derecha del cerebro, son muy lógicos, ¿no? A veces estamos en un lugar y ya es otro lugar, y una persona y es otra persona. A veces soñamos a colores, ¿no? A veces despertamos y nos acordamos lo que soñamos. Por ejemplo, Freud intentó o supuso que todos nuestros sueños tenían un mensaje de algo que no nos es consciente. Yo no sé si todos los sueños tengan realmente un mensaje subconsciente, pero lo que sí es cierto es que no todos los sueños son como este relato, una palabra divina. No vayan a pensar que todo lo que usted sueña es algo que Dios le está diciendo. Siempre el soñar, ¿no?, ha provocado mucha curiosidad. Los propios griegos se preguntaban por qué soñamos, y a partir de esa pregunta nació su idea del alma, de otra parte de nuestro ser que, aunque estuviésemos dormidos, andaba por allí en alguna dimensión. Entonces, usted puede soñar porque a lo mejor cenó mucho, ¿no? Cenó muchas quesadillas. Y no vaya a decir, Dios me reveló. Ese es un error que se da muy frecuentemente en los grupos religiosos, ¿no? Que la imaginación, los sueños, visiones, a veces yo diría las alucinaciones, ¿no?, pensamos que son una palabra de Dios. En realidad tenemos que ponernos en un equilibrio entre el escepticismo, de decir Dios nunca habla, y la credulidad de suponer que cualquier persona que sueña o imaginó haber visto algo es un mensaje divino. Pero quiero recordarles que el profeta Joel, hablando de los tiempos últimos, dice que cuando el Espíritu Santo se derrame sobre todos los que forman parte del pueblo de Dios. Esto es muy importante porque en otras épocas se creía que el Espíritu Santo estaba capacitando solamente al que tenía el oficio sacerdotal, o al que era un rey, o era un profeta. Las promesas de Dios a través del profeta Joel es que en los tiempos últimos, y desde la aparición de Cristo y la resurrección de Cristo, el creyente vive en la convicción de estar en los tiempos últimos, ¿no? El Espíritu se derramaría sobre todos los que formasen parte del pueblo de Dios. Eso quiere decir usted y yo, hombres y mujeres, ¿no? Entonces puede ser que entre los dones del Espíritu se manifieste los sueños y las visiones. O sea, no estamos en el extremo que dijera, bueno, los sueños y las visiones fueron para la antigüedad, solo para el siglo I de la era cristiana, para la época apostólica. Hoy ya no hay nada de eso. No creemos así, porque la Biblia es muy clara que en los tiempos últimos todos recibirán el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, entre sus manifestaciones, entre las maneras en que puede traer un mensaje, están los sueños y las visiones. Pero cuidado entonces con el otro extremo, ¿no? Nos guiar por un sensacionalismo, arrastrar por un emocionalismo crédulo, ingenuo, en el que la gente acostumbra para cualquier cosa decir, Dios me dijo, Dios me reveló, y luego hacen cosas muy absurdas, ¿no? ¿Puede hablar Dios por sueños y visiones? Creo que sí. Bueno, aquí está la historia. José soñó que sus familiares algún día le reconocerían como un superior.
¿Se cumplió su sueño? Se cumplió a muy largo plazo. Ahora, es importante comprender que el mensaje de este sueño tiene que ver con la historia de la redención. Recuerden que la Biblia es una historia de la redención. La Biblia no es un libro mágico que yo abro cuando quiera, pongo el dedo y digo, Dios me dijo. Ese sería una especie de adivinación. La Biblia no es así. La Biblia no es un libro del que yo saco cualquier texto, cualquier versículo, fuera de contexto, fuera de su época, y lo como a mí me conviene, como a mí se me ocurre. La historia de la Biblia es coherente, va de la menor revelación a la mayor revelación, porque como toda historia, como toda biografía, va de una niñez, de una infancia, a una madurez. La infancia de la fe, de los conceptos de Dios, a la madurez del concepto Dios es amor. Entonces la Biblia es una historia de la redención. Los sueños de José tenían que ver con la historia de la redención. No eran sueños de deprimidos. No vaya a decir, yo soñé con la hermana más bonita de la iglesia, entonces Dios ya me dijo que me voy a casar con ella. No haga caso. Ese es un deseo reprimido, ¿no? Tiene que ver con la historia de la redención. Porque ¿cómo se cumplió el sueño de José? Bueno, andando el tiempo, llegó a ser gobernador de Egipto. ¿Cómo llegó a ser gobernador de Egipto? Porque un día el rey de Egipto, el faraón, también soñó. Y soñó que había 7 vacas gordas, muy gordas. Así como vacas de Estados Unidos, ¿no? Y venían 7 vacas mexicanas, como de Hidalgo, ¿no? Y las 7 vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Sí que son extraños los sueños, ¿no? Se comieron a las 7 vacas gordas y quedaron tan flacas como estaban. Y luego 7 espigas cargadas de granos de trigo, fértiles, frondosas, fueron devoradas por 7 espigas hirsutas, sin fruto, y se las comieron a las frondosas y quedaron igual. Y entonces el faraón se despertó muy preocupado y mandó a traer, como siempre hay, a los adivinos, a los astrólogos, a los magos, a los intérpretes de augurios y oráculos. Y resultó, pues, que le daban respuestas ambiguas, así como el horóscopo, ¿no? Es ambiguo el horóscopo. Tápenle su signo, léanlo y van a ver que cualquiera les queda. Mejor no hagan eso. Y ante esas respuestas ambiguas, el faraón no quedó satisfecho y dijo, ¿qué voy a hacer? Se enteró por un copero, su copero, ingrato, que él cuando estuvo en la cárcel también había tenido un sueño, porque el copero y el panadero también habían sido puestos en la cárcel, ¿no? Y entonces, estando en la cárcel, el panadero soñó que traía su canasta de pan, 3 panes, y vinieron unos pájaros y se llevaron los panes. Y el copero soñó que exprimía 3 racimos de uvas en la copa del faraón. Y entonces José les dijo al panadero, tu sueño significa que en 3 días vas a ser ejecutado. Y al copero, tu sueño significa que en 3 días vas a ser restaurado a tu puesto. Cuando sea restaurado a tu puesto, no te olvides de mí. Y el copero fue restaurado y se olvidó de José. Pasó el tiempo, pero cuando el faraón soñó y no encontraba respuesta para sus sueños, entonces el copero se acordó y dijo, sí, en la cárcel hay un criado, un esclavo hebreo que interpreta sueños. Esto era un poco difícil de aceptar. Para los egipcios, los hebreos eran nómadas, pastores de ovejas, inmundos, inferiores. Entonces imagínense, una persona de un oficio y de un pueblo inferior, que era además un esclavo cautivo y condenado a muerte por un delito
Es el que iba a venir delante del faraón a decirle lo que había soñado. A pesar de lo difícil que esa situación resultaba, finalmente José se presentó ante el faraón y le dijo: las 7 vacas flacas, las 7 espigas hirsutas representan 7 años de hambre, que van a venir tras 7 años de gran abundancia. Por tanto, tómese el faraón medidas para hacer acopio de alimentos durante los 7 años de gran abundancia y sobrevivir los 7 años de hambre. Gracias a este don que está relacionado con la profecía y con el don de sabiduría por el que José le dijo lo que debía hacer, entonces el faraón dijo: vamos a nombrar a José gobernador. ¿A quién más vamos a poder poner en una responsabilidad así, sino este hombre que tiene sabiduría de los dioses, ¿no? Y entonces José estableció una forma de gobierno que hoy el liberalismo capitalista no aceptaría. Es interesante ahí el texto, ¿no? Pero el chiste es que José llegó a ser el gobernador de Egipto. Y cuando llegó a ser el gobernador de Egipto, efectivamente, sus hermanos, que no sabían que estaba vivo, se vieron obligados a ir a Egipto a comprar comida. Y tuvieron que inclinarse ante José, que era el gobernador de Egipto. ¿Se cumplió el sueño o no se cumplió? ¿Qué era lo importante de ese sueño? No que José obtuviese una especie de venganza personal, que a veces nos gustaría, ¿no? Ay, Dios, mira, en el trabajo hay una persona que me hace la vida imposible. Ojalá que tú la castigues y a mí me pongas de jefe. No. El objetivo era que el pueblo del pacto sobreviviera el hambre, que experimentara la esclavitud para que después experimentara la redención. Esto es un poco complicado, no sé si nos demos mucho tiempo de eso, pero ¿qué pasaría si el hombre no hubiera pecado? Diríamos que el mundo estaría mejor, ¿no? Pero habría 2 problemas. Si el hombre no hubiera pecado porque fuera incapaz de pecar, no seríamos seres libres y por tanto no seríamos capaces de amar. Y si no hubiésemos experimentado en esa libertad lo que es el mal, el dolor, el sufrimiento, tampoco sabríamos lo que es la salvación. Un creyente alemán, que además se hizo filósofo, que se llamó Godofredo Leibniz, decía: bueno, Dios tuvo que hacer una especie de cálculo infinito en el que si los hombres no fuesen capaces de amar, de tomar decisiones, el mundo no tendría un gran beneficio. Así que Dios escogió hacer hombres capaces de amar, pero por supuesto también tenían que ser capaces de pecar. Y luego salvarlos, de tal manera que al final de la historia, al final del tiempo, la cantidad de bien resultante fuese mayor que la cantidad de mal resultante. Entonces, ahí vemos en un caso semejante al pueblo de Israel sufriendo el hambre y luego el cautiverio, para un día experimentar la redención y luego llegar a cumplir el propósito que Dios le había destinado. Entonces es posible, José tenía, cuando soñó esto, quizás 16, 17 años, aquí lo dice el texto, ¿no? Es posible que Dios hable a los niños. ¿Recuerdan la historia de Samuel? Es posible que Dios le hable a los jóvenes. ¿Es posible que Dios le hable a los adultos? Sí. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, pero hay que tener cuidado. La palabra divina siempre tendrá que estar en acuerdo con la norma de la fe. La norma de la fe, que es la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que habla y quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y tenemos que estar atentos
a escuchar la voz de Dios. Pero para evitar el engaño, para evitar que creamos que Dios habló algo que no habló, tenemos que conocer cada día más la Escritura. Y tenemos que entender que lo que Dios nos muestra siempre está en función de la historia de la redención. No en función de un interés particular, sino de la historia de la redención. Ahora bien, este José, lo que acabo de leer, es que fue vendido a los egipcios. La fe siempre ha de ser probada. Si nosotros pensamos que Dios es fiel y que nos va a ayudar en nuestras dificultades, es correcto. Pero también tenemos que entender otra cosa. Al elegido se le permite siempre sufrir. Por ejemplo, José tuvo que sufrir el odio de sus hermanos y el intento de asesinato por parte de sus hermanos. Y luego haber sido vendido. Y yo quiero que nos preguntemos, como poniéndonos en su lugar, si por ser obedientes al Padre, por ser unos hijos que procuraban no engañar a su Padre, terminamos odiados, vendidos como esclavos en una tierra extraña. ¿No es algo que podría poner en duda la eficacia de la fe? Es decir, la fe tiene que transformar nuestra vida, porque recuerden que la fe es la decisión de entregarnos a Dios. La fe es la decisión de entregarnos a Dios. Y si tenemos fe y terminamos en una situación adversa, como un José que termina de esclavo, ¿no podrías asaltarnos la duda y que nos preguntáramos, ¿de qué sirve creer en Dios? Como dice un salmo, el Salmo 73, ¿de qué sirve ser fiel si todo el día soy castigado y al malvado le va bien? Y el malvado es rico y está gordo de tanto que come. Y a mí me ataca la pobreza. Esto es importante porque cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que tener presente este punto. La Biblia es tipológica, eso quiere decir, cada relato es un modelo que se aplica a cada uno de nosotros. En ese sentido, usted, ya sea hombre o mujer, es una especie de José, es un José. Asúmase como tal, pero hay que entender que en la fidelidad José terminó mal, le fue mal. Recuerde que todo elegido ha sido probado. Abraham fue probado, David fue probado. Y a veces la pregunta que se hace, por ejemplo, Kierkegaard, ¿no valdría más a veces no ser el elegido? En la obra El violinista en el tejado, ¿no? En Rusia expulsan a una comunidad de judíos en un pogrom y entonces salen muy tristes y el padre de la familia se pregunta por qué los expulsan y dice, bueno, Dios, ya sé que somos tu pueblo elegido, pero de repente no te podías elegir a otro. ¿Por qué? Porque el elegido siempre va a pasar por la prueba. La fe tiene un precio. No hay gracia barata, dice Bonhoeffer. La gracia es cara. La gracia tiene como respuesta una entrega total. Una entrega total que se tiene que dar también en la adversidad. Ahí está José siendo fiel a su padre y sin embargo como esclavo. En el capítulo 39,
se nos cuenta que aún como esclavo, José continuó viviendo conforme a la fe. Continuó siendo fiel a Dios. Por eso, la semana pasada, tal vez usted me diga, es que la semana pasada ya hablamos algo de esto, ¿sí? Porque insistimos en que la fe no es una garantía contra accidentes, contra desgracias, contra secuestros, contra enfermedades. No. Eso sería una superstición. Pensar que porque yo soy creyente o soy hijo de Dios o me puse mi medallita o me cubrí con la sangre de Cristo, no me puede pasar nada. Es un error, la fe no funciona así. Cuando Jesús pidió, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es que vamos a sufrir con el mundo todo lo que el mundo sufre e incluso vamos a sufrir el rechazo y la persecución del mundo, pero lo que Dios nos está prometiendo es guardarnos del mal moral, que nosotros caigamos en la maldad, en la decisión de hacer el mal, en la incredulidad. Miren, la fe, les voy a contar un testimonio muy cercano, ¿no? Para que vean qué difícil puede ser a veces. Mis hijos mayores vivían en esos años, que será unos, no sé, 8 años, en la colonia Avante. Y estaba en un lado de la casa una congregación. Una de las jóvenes que había ido a la oración salió en la noche y un hombre la arrastró a unos andadores que hay ahí entre las casas, oscuro. No sé si le pondría alguna especie de adormecimiento porque ella pues le taparon la boca y cayó. Este hombre la violó y después con una piedra la quiso matar y le destrozó toda la cara. Y se fue. Cuando la gente más o menos llegó a descubrir, pues trajo la ambulancia, la llevaron al hospital. Fue necesario que sufriera muchas intervenciones reconstructivas y no quedó del todo bien. Pero fíjense que ella es una persona creyente, ¿no? Una hija de Dios. Alguien por quien seguramente sus padres habían pedido. Había ido a la iglesia, ni siquiera andaba en malos pasos. Y después agarraron a este hombre y le pidieron a ella que lo identificara, porque había habido otras violaciones semejantes. Y ella lo reconoció y dijo, este es. Y pidió hablar con él. Y cuando habló con él, le llevó una Biblia y le dijo, yo te perdono. No sé si esto ilustra lo que es la fe. No es que Dios nos va a evitar que nos pase algo malo. Quizá alguno de ustedes o de los hermanos que están a la internet pueda testificar que efectivamente hemos sufrido adversidades, ¿no? Las vamos a sufrir. Pero vean que la fuerza de la fe le permitió a ella levantarse. E incluso perdonar. Dificilísimo, ¿no? Y llevar la noticia del amor de Dios a su enemigo. Eso es la fe. No es que a José se le iba a proteger para que no lo vendieran, para que no lo mataran, para que no lo llevaran a la cárcel o a la esclavitud. Es que ahí en la adversidad, él tenía que seguir firme en la fe. Y leemos entonces que en esa fidelidad Dios lo prosperó en la casa de la persona que era su amo. El verso 6 dice, dejó todo lo que tenía en mano de José.
ni con él sabía de nada más que el pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Quiero que veamos la fidelidad en esta frase, ¿no? ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa, y asiólo ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó y salióse fuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y hablóles diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Vean qué historia. Una mujer seguramente hermosa, era esposa de un hombre rico y poderoso. Y eso se buscan mujeres hermosas, ¿no? Una mujer hermosa se acerca a un joven, y cuando uno es joven tiene una cierta atracción hacia las mujeres maduras. Y ella le dice: acuéstate conmigo. Y él dice: no. Entonces él se niega, ella le insiste, y un día de plano lo quiere forzar, y él sale huyendo. Se vuelve una mujer despechada, enojada. ¿Cómo es posible que la haya rechazado ese esclavo hebreo, siendo ella una especie de princesa, ¿no? Entonces invierte las cosas. Con la túnica que le quedó ahí de José empieza a dar de gritos y dice: miren, ese esclavo me quiso violar. Y José es llevado a la cárcel. En Egipto la pena por adulterio, es decir, por tomar la esposa de otro. Ahora imagínense un adulterio agravado por violación y de un esclavo contra su ama. Eso definitivamente es pena de muerte. Pena de muerte. Pero yo quiero hacer una pregunta. Bueno, pero ¿por qué José no accedió a estar con ella? Es que tanto es tantito. ¿Qué tenía de malo? Bueno, pues a lo mejor hasta le hubiera ido bien, ¿no? Porque ella le hubiera dado muchos regalos y le hubiera hablado bien al esposo y le hubiera echado ahí la palanca, ¿no? Que el deseo sexual no es tan natural como el deseo de comer o de beber. ¿Por qué la religión nos prohíbe? Creo que esa es una pregunta muy importante, acuciante para la mayoría de nuestros jóvenes, ¿no? O dicha de otras maneras, planteada de otras maneras. ¿Tendría que esperar hasta casarme para tener relaciones sexuales? La mayoría nos contestaría: ay, no, qué atrasado estás, ¿no? ¿O no? El problema, o parte del problema de nuestra época, es que el sexo se ha convertido en una especie de actividad intrascendente. Es curioso, ¿no? Hay un filósofo que se llamó Michel Foucault, que él dice: lo importante en la historia de la sexualidad es quién dice el discurso sobre la sexualidad. ¿Y cuál es el discurso sobre la sexualidad ahora? Es doble. Por un lado, hay un bombardeo intensísimo y constante. Casi no hay comercial, 90% de la propaganda utiliza el sexo como estímulo para que compremos algo, aunque no tenga nada que ver. Si es un carro, una cerveza, un champú, lo que sea, ahí está el sexo, ¿no? Especialmente denigrando a la mujer como un objeto. La segunda parte del discurso es que
no pasa nada si tienes relaciones. Es decir, la trivialidad, la superficialidad del sexo. Frente a ello nos encontramos con un José que, pudiendo acceder, e incluso, déjeme decirlo, disfrutar, porque hay que hablar claro, ¿no? Pudiendo disfrutar, dice no. Quiero primero que veamos el contraste que hay en el libro del Génesis. Frente a este José que dice no, hay un Rubén, que es el hermano mayor, que le quitó a su papá la concubina, ¿no? Un día Rubén dijo, bueno, mi papá tiene esposa, tiene 2 concubinas, y yo tengo ganas. Sí, perdón que lo diga así, ¿no? ¿Y qué hizo Rubén? Tomó una de las esposas del papá. Tremendo. El siguiente caso es el de Simeón y Leví. Hubo un hombre, un siquemita, un vecino de una ciudad donde cerca acamparon los hebreos. Y le gustó la hija de Jacob, la hermana de José. Se llamaba Dina. Le gustó Dina y la violó. Pero después se enamoró de ella. Y fue con el papá y le dijo, perdóname, pero a pesar de lo que hice, amo a tu hija, me quiero casar con ella. Jacob le dice, pues no podemos casarnos con los que no tienen el rito de la circuncisión. Así que si ustedes quieren, tendrían que circuncidarse. Y entonces este hombre, llamado Hamor, y su padre, se circuncidan junto con todos los miembros de la tribu. Y cuando están en el segundo o tercer día de dolor, de incapacidad física por la circuncisión, Simeón y Leví toman sus armas y los asesinan a todos. Estoy hablando de los hermanos de este José, de sus queridos hermanitos, ¿no? Luego Judá. Judá tenía unos hijos, entonces el mayor se casó con una mujer y se murió. Ella se quedó viuda. Conforme a aquellas antiguas leyes, el hermano que seguía debía casarse con la viuda para que el hijo que naciera pudiera preservar el nombre del hermano difunto. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Se llama ley del levirato. Entonces se casó el segundo hijo con la misma mujer y también se muere. Dice, no, esta es una mujer fatal, ¿no? Entonces el tercer hijo decide que sí, se va a estar con ella, va a tener intimidad con ella, pero no la va a embarazar porque no quiere tener un hijo que le tenga que dejar la herencia del hermano muerto. Y entonces dice el texto, vertía en tierra. De ahí que Fromm equivocadamente le haya llamado onanismo a la masturbación. No es el caso. Simplemente Onán no quería embarazar a esta mujer. También murió. Y entonces Judá dice, no, ya no te voy a dar otro hijo. Y entonces ella se disfraza de prostituta. Y un día Judá va pasando por allí y se va con la prostituta. Judá, ¿eh? Y entonces ella muy inteligentemente le dice, dame tu bastón y tu anillo, mientras me pagas, porque no traía dinero. Y entonces se embaraza y un día Judá va a recuperar su anillo y su bastón y no la encuentra. Dice, oigan, ¿dónde está la muchacha fulano? No, aquí no hay ninguna muchacha, así como tú dices. Pasa el tiempo y resulta que la nuera viuda está embarazada. Entonces Judá dice, ha fornicado, ha adulterado, miren, no tiene marido y está embarazada, hay que apedrearla. Y entonces ella saca el anillo y el bastón y dice, fuiste tú. Y entonces continúa la descendencia de Judá. ¿Qué historias no tiene la Biblia? Como para adultos, ¿no? Para adultos. Lo que quiero que vean es el contraste entre los que usaron mal el sexo, Rubén, Hamor y Judá.
Y José, que prefirió esperar. Porque aquí hay que primero combatir un engaño, un gran equívoco. Que el sexo es el pecado original, que el sexo es una cosa muy mala, muy sucia. No es así. El sexo es creación de Dios. Quien nos hizo hombres y mujeres fue Dios. Quien nos diseñó y nos otorgó los órganos sexuales primarios es Dios, ¿no? Todo el diseño de todo lo que involucra la diferencia entre hombre y mujer es una creación de Dios. Así, desde que el hombre sea fuertote, sea de voz profunda, o que la mujer sea graciosa, su cabello hermoso, etc. Todas las características primarias, secundarias, todas las formas, aún a nivel celular, de las funciones de los cromosomas o de las mitocondrias, es un diseño de Dios. Entonces el sexo no es algo malo en sí. Por el contrario, es una profunda fuerza sublime. En Génesis capítulo 2 se nos cuenta una especie de parábola que no pretende ser literal, pero sí tiene un mensaje muy profundo. Que la mujer fue sacada del costado del hombre. ¿Para qué nos cuenta eso? Para hablarnos del matrimonio, porque dice, como la mujer fue sacada del hombre, por tanto, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. De acuerdo con este relato, el sexo es una fuerza tan sublime que convierte a dos personas en una. ¿Ven? Entonces, el discurso de un sexo pecaminoso, diabólico, de la mujer como una especie de Eva serpiente que nos seduce a nosotros los pobrecitos hombres, es equivocado, ¿no? El sexo es una fuerza sublime que convierte a dos personas en una. Hagan de cuenta que yo quiero unir estas dos hojas y les pongo un pegamento, ¿sí? Eso es el sexo. Como toda fuerza, cuando es bien conducida, puede ser benéfica y cuando es mal usada, se vuelve destructora. Si nosotros conducimos bien la electricidad, pues tenemos estos focos, tenemos la transmisión, tenemos la proyección de los cantos, ¿no? Pero mal usada la energía eléctrica, como meter los dedos al enchufe, me puedo morir, ¿o no? El problema de la sexualidad es ese. ¿Lo vamos a usar bien o lo vamos a usar mal? El sexo no es una actividad trivial, superficial, momentánea, no lo puede ser, porque convierte a dos personas en una, quieras o no quieras. ¿No? ¿Por qué digo quieras o no quieras? Porque el problema es que a veces pensamos que como no tiene la mayor importancia, puedo estar un ratito con una persona. Ahora, muchos de los jóvenes, adolescentes, que digo, ¿no? Se van a una reunión, toman unas copas, bailan una música X que les baja el umbral de conciencia, que les provoca la excitación y entonces de ahí se van a acostar con alguien que no sabe ni cómo se llamaba, ni nunca supieron. Aunque yo suponga que no hubo ninguna unión en esa intimidad, la hubo, porque es inherente a la sexualidad. Es como si tú dices, para mí es intrascendente manejar borracho, no va a pasar nada. Y te pones a manejar borracho y luego chocas y matas a alguien o te matas tú. Aunque tú hubieras asumido que no iba a pasar nada y que era cualquier cosa superficial, no lo fue. La relación sexual jamás es superficial. Une a dos personas. El problema es si me estoy uniendo a alguien a quien no me quería unir, realmente. Alguien a quien no voy a permanecer unido. ¿Qué pasa si estas dos hojas yo las pegué y a los 5 minutos digo, no, ya no las quiero pegadas?
¿qué tengo que hacer? Despegarlas. ¿Y qué va a pasar con ellas? Las voy a maltratar, ¿no? Entonces, la unión sexual que se realiza para no permanecer, maltrata, destruye a la persona, a las dos personas. De hecho, desde el principio, las dos personas se están utilizando no como fines, como personas, sino como medios de satisfacción egoísta. Por eso es que la pregunta de si debo esperar o qué tendría de malo tener una relación si es algo natural. O por qué no acostarme con quien yo quiera si ya me peleé con el cristianismo porque siempre prohibía el sexo. El cristianismo no prohíbe el sexo. Fue una contaminación gnóstica que entró en el cristianismo desde el siglo II y que trajo la condena del cuerpo y por tanto la condena del sexo. Pero el cristianismo bíblico reconoce el sexo y el cuerpo como buenos, como creación de Dios. Y no lo prohíbe, solamente nos invita a que lo conozcamos, lo realicemos para el objetivo para el cual existe. Y el objetivo para el cual existe es lograr que el esposo y la esposa lleguen a una unidad tal de cuerpo y de espíritu, que sea el sustento de la familia, la base para que vengan los hijos. Y cuando el sexo se usa mal en cualquiera de sus formas, muchas de ellas están bien claramente descritas en la Biblia, como la fornicación, el adulterio, la zoofilia, la homosexualidad, etc., es destruir el cuerpo. Y el cuerpo no es malo, como pretendía el gnosticismo. Para nosotros el cuerpo es, en primer lugar, la creación de Dios, y todo lo que Dios hace es bueno. Pero en segundo lugar, el cuerpo es el templo, la casa donde vive Dios. Pablo le llama, somos el templo del Espíritu Santo. El cristiano debe amar su cuerpo. Saber que no va a tener muchos cuerpos a lo largo de muchas vidas. Este es tu único cuerpo, esta es tu única vida, y tienes que cuidar este cuerpo como un templo del Espíritu. Un cuerpo que es también amado por Dios. Entonces, ¿por qué José se negó a acostarse con la esposa del general? ¿Tendría razones? ¿Pudo haber provocado muchas cosas? Cuando José era joven y sucedió la matanza de sus hermanos, que sus hermanos provocaron, su mamá estaba embarazada del hijo más pequeño, que se llamó Benjamín. Y como tuvieron que salir huyendo apresuradamente por el conflicto con los siquemitas, la madre murió al dar a luz. Es decir, un problema originado en el mal uso de la sexualidad había llevado a José a comprender, entre otras cosas, la propia muerte de su madre. Nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar la consecuencia de lo que hagamos cuando no lo debemos hacer, ¿no? Voy a poner un ejemplo simple si ustedes quieren, aunque extremo, ¿no? No siempre va a pasar, pero es un ejemplo. Yo digo, bueno, voy a acostarme con tal persona. ¿Solo por qué? Pues porque ahorita tengo ganas. Además es muy bonita y se ve muy decente. Y fue solo una vez. Y es más, no nos tardamos como 10 minutos. ¿Y saben qué? Me contagió el SIDA. Y entonces yo diría, ¿pero por qué? Si solo fue una vez. Pero si yo hubiera sabido, si no lo hubiera, qué terrible suena esa frase, ¿no? Si no lo hubiera. Y además, pues ya no hay remedio. No es más que un ejemplo de que las consecuencias de lo que hacemos y que no debemos hacer son imprevisibles. No podemos medirlas y decir, esto es lo que va a pasar. Esto yo lo puedo controlar.
es falso. Es un tema muy amplio. A veces pensamos que el preservativo lo soluciona todo. Quizá el preservativo podría, porque también falla a veces, ¿no? Podría evitar un embarazo, podría. Pero no va a evitar el que yo me haya hecho uno con alguien y después no permanezca unido. Quizá ni siquiera pueda evitar el paso de un virus que es mucho más pequeño que el tejido del plástico. Pero a veces se le hace pensar al joven, no tiene nada de malo si usas un preservativo. Es decir, esa es una postura netamente utilitaria. Es reducir la moral a la posibilidad de evitar las consecuencias. Y entonces esa no es moral, ese es un cálculo, ¿no? No es más que un cálculo. Entonces lo que tendríamos que pensar es, yo soy un templo del Espíritu Santo. Un día yo voy a decidir formar una familia y entonces voy a convertirme en una sola cosa con otra persona. En ese momento va a ser perfectamente adecuado, maravilloso, que yo pueda tener una intimidad, una relación sexual con esa persona. Pero si yo no soy capaz de aguantar ahora, entonces puedo tener consecuencias que no puedo medir. Y la pregunta es si me amo lo suficiente, si amo a la otra persona lo suficiente para no convertirla en un mero objeto para conseguir lo que yo quiero. ¿Sí me explico? En la Biblia, el sexo se convierte en la ilustración más clara, más cercana de la unión con Dios. Imagínense qué sublime es. Por eso hace rato le llamé una fuerza sublime. La Biblia compara a Cristo con el esposo y al creyente con la esposa. Y al retorno de Cristo lo compara con las bodas de un rey. Cuando Jesús regrese por los creyentes y los resucite, se consumará la unión íntima entre Cristo el esposo y la iglesia su esposa. Entonces la intimidad de los esposos es como el ejemplo, como el adelanto para que sepamos la belleza y la comunión que significa la unidad de las personas. Pero esa belleza y esa unidad de las personas solo se puede comprender cuando esta fuerza tan grande y tan sublime es conducida adecuadamente. Si le permitimos que se salga de los bordes, nos puede destruir. Recuerde que la madurez consiste en saber posponer un deleite en aras de un bien mayor. Mientras que toda la publicidad de nuestra época nos invita a olvidar los bienes mayores y futuros para satisfacer nuestros deseos ahora. Por eso todos los comerciales te dicen, en este momento ve a la tienda de la esquina, ¿no? En este momento toma el teléfono y pide esta oferta. Y ese bombardeo constante de un uso inadecuado del sexo llega a todos nuestros jóvenes y adolescentes. Ustedes saben que la menarquia o primera menstruación de las niñas se está dando ya a los 10 años de edad. Porque cualquier videoclip musical que ponen en la tele las 24 horas del día están sugiriendo sexo, ¿no? O sea, pobrecito el joven de 12 años, a quien las hormonas ya lo tienen bien despierto, y todas las canciones que ve en el video le ponen unas muchachonas, que bueno, pues ¿cómo me voy a aguantar así, no? Es decir, hay un constante bombardeo, decía yo hace rato, para convencernos de que no esperemos, de que no pospongamos, sino que el placer es ahora, y de que el placer mal usado no tiene consecuencias. Todo eso es un engaño. Visto de otra manera o usando otro término, se llaman las pasiones. Pasión es aquello sobre lo cual yo no tengo control
sino me dejo arrastrar. Yo soy pasivo. La pasión se me impone y me arrastra, de tal manera que yo no soy quien decide mi vida, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque todo aquello que nos arrastre no está en nuestro control, y mucho menos en el señorío de Cristo. Si ser cristiano es haberle rendido a Cristo nuestra vida para que Él la gobierne, sería contradictorio dejarnos gobernar por las pasiones, ¿no? Ahora, las tentaciones son atractivas. No puedo dejar de decir eso. Si las tentaciones no fueran atractivas, no serían tentaciones. ¿O no? No caer en la tentación es difícil. No es cualquier cosa. Por eso cuando avancemos, cuando lleguemos a Hebreos 12, van a ver cómo dice el texto que hay que combatir contra el pecado a veces hasta la sangre, hasta la agonía. No es nada fácil. Pero entonces tenemos que tener muy clara la meta, ¿no? La fe de José, cerrando y resumiendo, le permitió vivir una vida de fidelidad y de obediencia en la adversidad. La fe de José le permitió seguir siendo fiel cuando la tentación le ponía el camino fácil, cuando la tentación le ofrecía el placer. José rechazó a la mujer. La mujer lo acusó. ¿Dónde terminó José? En la cárcel, esperando que le cortaran la cabeza. Y otra vez la pregunta que podría asaltarnos, la duda es, cada vez que le soy fiel a Dios, me va peor. ¿O no? Porque primero, por ser fiel, mis hermanos no me quisieron. Luego, por ser fiel, mis hermanos me vendieron. Por ser fiel, acabé de esclavo. Por ser fiel, ahora me van a matar. Ahora vivo calumniado, acusado de algo que no quise hacer. Y yo le pregunto a usted, si la situación que está viviendo hoy no se parece en algo, ¿no estará viviendo una situación, cada quien diferente ámbito, de la familia, del trabajo, de la salud, de lo que sea? ¿No estará viviendo una situación adversa, donde ha querido ser fiel a Dios y parece que por eso todo le ha salido peor? Bueno, tenemos que esperar. José no sabía el final de su novela. José no sabía el final de su historia, ¿no? No dijo, sí, aquí estoy en la cárcel, pero al rato voy a ser el gobernador. No. Pero una cosa sí tenía que tener para fortalecer su fe: el mensaje y la visión que Dios le había entregado. Si yo soñé, si Dios me habló en sueños a través de eso, se va a cumplir, aunque ahora yo no vea más que las nubes de la tormenta. Por eso un día Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Tiempo después sufrió que lo lapidaran, que lo azotaran, lo encarcelaran y finalmente que le cortaran la cabeza. Pero creo que le sostuvo aquella visión de su encuentro con Cristo. Tiene que sostenernos la visión del Cristo al que hemos conocido y de la promesa, y de eso se trata Hebreos 11, de que por la fe alcanzamos las promesas. Porque la fe nos permite la comprobación de las cosas que no hemos visto, pero que estamos caminando hacia allá. Y José, en su fidelidad en la adversidad, es un buen ejemplo para nosotros.